Chicos, no se les olvide, por favor, ir al chat, poner sus nombres completos y campus, por favor, para sus asistencias. Vamos Buenos días. a esperar a que lleguen más compañeros. Unos momentitos más para comenzar. O más bien, para retomar la clase. Chicos, buenos días. Aquí andamos con nuestro look mañanero. A ver, vamos a ver. Vamos a continuar, chicos. Bien. Les voy a pedir de favor, chicos, que abran un poquito sus camaritas, tantito, nada más. Acuérdense que hay que abrirlas para despejarnos, relajarnos. Ahorita que es temprano, hay que despertarnos. A lo mejor vienen llegando del trabajo, relájense, vamos a tomar bien esta clase. Chicos, es necesario, ya se los había comentado, el uso de la playera para quienes puedan obviamente ingresar. A lo mejor me están escuchando de sus trabajos, ¿verdad? Pero los demás sí debemos de estar conectados con nuestro uniforme, incluso la maestra. Bueno, sale pues, chicos. Vamos a continuar. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Con respecto a lo que acabamos de ver en cuanto a la información que tenemos de importación, exportación por vía ferroviaria, y pues apenas estamos empezando a ver lo que es el MUF, que así lo pueden encontrar, manifiesto único de ferrocarril, o como manifiesto de carga de ferrocarril también. Y pues bueno, es como les digo, es una figura relativamente nueva la que se está viendo, ¿verdad? En cuanto a este manifiesto, y que bueno, ya estamos viendo ahorita los beneficios, ¿no? Dentro de los beneficios, o bueno, dentro de la información que implica también este manifiesto, bueno, les decía yo que parte o uno de los beneficios que implica el que nosotros tengamos tantos tratados, en el caso, ¿verdad? Más en concreto de tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, pues eso también nos ayuda, ¿verdad?, a implementar nuevas medidas en cuanto a la logística, en cuanto a impuestos, en cuanto a muchas situaciones. Entonces, en este caso, este manifiesto también forma parte de uno de los tantos puntos vistos dentro de, bueno, vemos aquí de que en el 2012 fue cuando formó parte de México del Transborder Comité, integrado pues obviamente por Estados Unidos y Canadá, como finalidad de establecer procedimientos transfronterizos precisamente para que estos procedimientos puedan ayudar, ¿verdad?, a la más fácil paso, ¿verdad?, de unidades, tanto de ellos hacia nosotros como nosotros hacia sus territorios, ¿verdad? Cosa que, pues, como les digo, a veces puede estar ahí la ley, ¿verdad?, en tinta, en papel. Sin embargo, la realidad a veces es otra, por lo que habíamos comentado en un principio, ¿verdad? Todavía falta hay empresarios preparados que pueden, ¿verdad? Que tienen la capacidad para poder solventar todas esas exigencias en cuanto a papelería, en cuanto a sus tipos de unidades, las características, en cuanto a los choferes, ¿verdad? Que tengan suficiente preparación, etcétera. Pero hay otros que no lo pueden hacer, entonces eso pues también representa un contratiempo, ¿verdad? Hablábamos también dentro de todas aquellas situaciones, ¿verdad?, que nosotros consideramos que son importantes a la hora, en este caso, de exportar, sobre todo, pues ustedes saben, a la frontera norte con las unidades ferroviarias, pues todas aquellas que habíamos tomado o contemplado en la sesión pasada, sobre todo la cuestión, ¿verdad?, de los choferes, la preparación, ¿verdad? Que a lo mejor no son bilingües, o a lo mejor no saben mucho de las leyes en cuanto a
al transporte, ¿verdad? En Estados Unidos, que pues obviamente son muy diferentes acá, que pues allá sí se tienen que andar con mucho cuidado, ¿verdad? De no hacer situaciones en contra de sus leyes, porque pues allá sí es multa, obviamente en dólares segura, o algún tipo de penalización, ¿verdad? Entonces, allá no se andan tanto con rodeos como aquí, ¿verdad? Y pues desgraciadamente, eso lo sabemos. Ok, bueno, nada más recuérdame, Montserrat, por favor. Estoy aquí leyendo tu mensaje, recuérdame, por favor. Bien, vamos a continuar. Nada más no se les pase, por favor, chicos, porque luego a mí me ponen aprietos porque tengo que estar buscando en todas las partes. Bien, vamos a continuar con esto. Ahora, obviamente nos dice aquí que cuando en términos de la ley, pues se debe presentar ante las autoridades algún, obviamente, ¿cómo les puedo decir en cuanto a este último punto? Si bien es cierto, como les decía hace un momento, el hecho de que ya con este manifiesto estemos trabajando al 100% de forma electrónica, también este punto es importante, la última viñeta, ¿verdad? Que debemos de tener también, estar preparados con las cuestiones o en este caso con los documentos más importantes de forma impresa. A lo mejor ya no se van a aceptar como anteriormente se aceptaban, ¿verdad? En donde uno hacía, iba de forma presencial, presentaba documentos, se hacía un trámite y demás, pero como recomendación, ¿verdad? Inclusive aquí mismo se les indica. Dice, cuando en términos de la ley se debe presentar ante las autoridades aduaneras una impresión del pedimento, es decir, en papel, en duro, del aviso consolidado, pues se tendrá que hacer. Eh, este documento se lo puede, es, digamos, ¿cómo les puedo decir? Es susceptible a ser pedido hasta que la misma autoridad no te reciba no te dé un acuse de recibido de toda esa información que tú captures. Y esto lo viene aquí. Dice, se dará cumplida, dice, o algún otro documento para el despacho aduanero de las mercancías y la activación del mecanismo de selección automatizado, se dará por cumplida dicha obligación cuando la autoridad aduanera valide que la información electrónica de la operación se transmitió. Entonces, mientras la autoridad no te transmite a ti por medio de un mensaje, ahorita lo vamos a ver más a fondo a qué se refiere esto, tú tienes la obligación de tener en duro, en impreso, tus pedimentos, en este caso tu aviso consolidado, algún otro documento, tu bill of lading y lo demás, por si en algún momento no lo necesitas. Entonces, les vuelvo a repetir, si bien es cierto que este manifiesto nos va a ayudar en cuanto a que todo va a ser electrónico, y más, por ejemplo, ahorita en cuestiones de pandemia, que la verdad es que no pudo haber estado mejor la situación o se pudo haber acomodado mejor la situación, ¿verdad? Debido a que pues muchas oficinas cerraron, ¿verdad? Muchos estaban haciendo home office. Entonces fue mucho más fácil la manera de trabajar por parte tanto de todos los actores implicados, ¿no? Como lo vemos aquí en estos procesos tanto de importación y exportación. Entonces, es muy fácil, es muy amigable en cuanto a que con el simple hecho de que tengamos datos en nuestro celular podamos estar eh, podemos estar al día, ¿verdad? Podemos estar en tiempo real informándonos del estatus de nuestras unidades y demás. Si bien es cierto que, pues, como les decía también hace un momento, o sea, todo es susceptible a daño, vaya, a que se caiga la red, a que no haya internet, a que falle alguno de los equipos, etcétera, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta, ¿verdad? Y les puse este punto para que no se confíen y como quiera siempre hay que tener un respaldo en físico, ¿no? Por cualquier situación. Bien. Ahora sí, ¿cuáles son los documentos necesarios para el comercio exterior? Seguimos todavía trabajando en esto y vamos a trabajar o vamos a ver ahorita cuáles son aquellos datos que las empresas concesionarias, del transporte ferroviario necesitan para poder trabajar, para poder hacer sus procedimientos. Porque recordarán que, por ejemplo, el agente aduanal tiene su procedimiento, en este caso, o lo que su tarea que tiene que hacer, ¿verdad? En este caso, el concesionario también tiene que hacer su tarea, ¿verdad? Estos dos actores, como les llama aquí la información, actores ya sea de un proceso
un procedimiento de importación o exportación, tienen ellos que estar subiendo con información a lo que veíamos de la plataforma de la ventanilla única, ¿no? Entonces, es bien importante, o ventanilla digital como se le conoce, ¿verdad? Es bien importante saber qué datos nos va a pedir, en este caso, nuestra empresa concesionaria de transporte ferroviario para hacer algún movimiento y que tengamos todo a la mano. Nos dice aquí que las empresas concesionarias de transporte ferroviario que efectúen operaciones en la frontera norte del país, sobre todo, les decía que nada más en la sur, perdón, nada más hay una vía que conecta a la frontera sur con el resto del país. Lo veíamos en la clase anterior, ¿verdad? Cuando conocimos toda esta información acerca de las vías ferroviarias en el país, que nada más había una, ¿no? Ya vimos ahorita con respecto a la información de las gráficas anteriores que, pues, obviamente, pues todas prácticamente se encuentran en el norte del país y dos estaciones que conectan a la frontera, pues están de las más importantes, que es Matamoros y Nuevo Laredo, se encuentran aquí sobre todo en nuestro estado. Bien, entonces dice aquí que las empresas concesionarias de transporte ferroviario que efectúen operaciones en la frontera norte del país se deberán transmitir electrónicamente a la ventanilla digital conforme a lo que se le llaman lineamientos técnicos para el despacho de mercancías de comercio exterior por medio del transporte ferroviario. Ahorita vamos a ver, de hecho, todo digamos, el respaldo en cuestión de normalidad, o sea, de normas o de leyes, cuáles son las leyes que respaldan precisamente este manifiesto y que hablan precisamente del ferrocarril como medio de transporte de carga, sobre todo en lo que son procesos o procedimientos de importación y exportación, ¿verdad? Entonces, aquí también se lo voy a dejar para cualquier otra eh, revisión que quieran ustedes hacerlo. Entonces, dice, estos mismos se podrán también consultar en el portal del SAT lo siguiente. Dice, la información de las mercancías que entran o salgan del territorio nacional, así como de los medios que se transporten con los siguientes datos. Obviamente, pues esto es en general, ¿no? La clave del transportista, lugar de carga de la mercancía, cantidad total, peso bruto de las mercancías señaladas en el documento de transporte, datos del embarcador, consignatario, agente o apoderado aduanal o importador, exportador, número de documentos de transporte, cantidad, descripción, peso bruto, número de identificación y marca cuando estos existan por cada una de las mercancías que se transporten, datos del equipo de ferrocarril, en este caso, ¿verdad? Hablando, iniciales, número, tipo y estado, si está vacío o cargado, y números de sellos, precintos o candados cuando los coloque la empresa concesionaria de transporte ferroviario. Tratándose de mercancías peligrosas, hay que señalar la descripción, el número de Naciones Unidas, así como el nombre de la persona de contacto y su número telefónico para el caso de emergencias. Fíjese, cuando son mercancías en este caso peligrosas, existe una hoja que esa pues también tiene que estar dentro de todos los documentos obviamente necesarios para hacer este tipo de trámite, en donde se especifique obviamente qué tipo en este caso si estamos hablando de un químico, ¿verdad? ¿Qué tipo de químico es? Nos dice aquí que el número de Naciones Unidas, no sé si ustedes habrán visto, hay una clave por medio de Naciones Unidas, y cual también se acompaña con un rombo de descripción, ¿verdad? Por medios gráficos, en donde podemos, o nos dice, ¿verdad? Algunas medidas acerca del cuidado y manejo de cada una de las sustancias. Entonces es bien importante conocerlas, sobre todo si estamos, digamos, trabajando constantemente con este manejo o este transporte de químicos, ¿verdad? Tanto por medio de químicos que se transportan, digamos, vía ferroviaria o vía terrestre, también lo tenemos, e inclusive es para todo tipo digamos, en este caso de transporte, la mercancía pues ya debe de estar por default etiquetada de esta manera, y toda mercancía, como les digo, debe de contener su hoja de seguridad, en donde pues venga, como dice aquí, todos los datos referente a la empresa que lo fabrica, qué tipo de sustancia es, todas aquellas cuestiones que nosotros tenemos que saber por cualquier contingencia, ¿verdad? Algún derrame, explosión o qué sé yo. Entonces es importante conocerlo, ¿verdad? Y saber que si estamos manejando sustancias de ese tipo, nuestra unidad siempre tiene que estar identificada debidamente. Bien,
Ahora, una vez transmitida la información, la ventanilla digital enviará a la empresa concesionaria de transporte ferroviario un acuse de validación electrónico. Fíjense bien, es bien importante. Cada que uno, ya sea tu agente aduanal o en este caso el concesionario, envíen información a esta ventanilla digital, la ventanilla digital tiene que mandarte un aviso, ¿verdad? O un acuse de validación electrónica, ¿verdad? Entonces, hasta que este acuse no llegue, como decíamos en el punto anterior, digamos que no va a estar determinado, ¿verdad? El paso, no está asegurado el paso. Entonces, aunque tú ya hayas subido tu información, necesitas obtener este acuse o esperar por este acuse de validación electrónico para que tú puedas continuar con tus siguientes pasos. ¿Por qué? Porque si no es señal de que a lo mejor por ahí hay alguna situación en cuanto a la plataforma o en cuanto a lo mejor a los datos, qué sé yo. Entonces, siempre y cuando te llegue a ti este acuse, entonces puedes estar preparado para dar el siguiente paso. Si no, es mejor que esperes, que tomes tu tiempo y cheques, a lo mejor no haya estado alguna otra situación que impida que no haya llegado que hayan llegado tus datos o que hayan sido capturados tus datos como deben de ser, ¿no? Pero siempre hay que esperar este tipo de acuses y lo vamos a ver. Dice, en un aviso de arribo, tratándose de la salida de mercancía, es decir, si estamos hablando de una salida de mercancía del territorio nacional, estamos hablando de una exportación, el cual deberá transmitirse antes del arribo del ferrocarril a la aduana de salida con la información del equipo de ferrocarril con los siguientes datos. Fíjense una cosa bien importante, chavos, y de hecho lo vamos a ver también dentro de esta información más adelante, con respecto al servicio al cliente que brinda, por ejemplo, Ferromex, ¿no? Que ya habíamos visto en la clase anterior que es la concesionaria por excelencia en el país, ¿no? Que es la que obtiene o la que hace el mayor porcentaje, digamos, de movimientos dentro del país. Entonces, ellos dentro de su servicio al cliente, pues maneja las preguntas más frecuentes, ¿no? Y ellos aconsejan, obviamente, y creo que es inclusive a lo mejor de sentido común, que todo este tipo de información pueda estar, digamos, accesible en esta ventanilla digital lo más pronto posible, precisamente para no generar algún atraso, ¿verdad? Porque sabemos que, les vuelvo a repetir, estamos sujetados a la tecnología. Si bien sabemos que si todo transcurre de una manera normal, podemos estar transmitiendo la información ahorita y automáticamente me puede llegar a lo mejor el acuse ya de validación. Pero si no, habrá que esperar a que haya, no sé, que esté bien puesta la plataforma, que no haya por ahí alguna caída de señal, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, siempre es mejor hacerlo con suficiente tiempo. Obviamente, a lo mejor a veces no cuentas con el tiempo, digamos, de 2, 3 semanas, pero sí, en cuanto sepas tú que se va a hacer el uso, ¿verdad?, de transporte, siempre empezar con tiempo suficiente todas aquellas documentaciones para que no haya ningún atraso que sea por esta situación, ¿no? Bien, acuérdense que cuando estamos hablando nosotros de este tipo de situaciones, ¿verdad? De operaciones comerciales, el tiempo es oro y dependiendo obviamente del material, pero por eso se establece una fecha de entrada, de llegada de la mercancía y recuerden que muchas veces si nosotros no cumplimos como vendedores en esta fecha de entrega, hay multas, hay sanciones, hay muchas situaciones, ¿verdad?, que nos afectarían lo económico. Entonces siempre hay que verlo, digamos, hay que hacer las cosas con tiempo. Bien. Entonces, cuando se trate decía aquí, un aviso de arribo, tratándose de la salida de mercancía del territorio nacional, eh, tiene que traer los siguientes datos: la clave del transportista, el país de procedencia, el número de identificación del tren, el puerto de salida, fecha y hora de arribo, datos del equipo del ferrocarril, iniciales, número, tipo y estado, si se encuentra vacío o cargado, número de los documentos de transporte. Ahora igual, la transmisión del aviso de arribo deberá realizarse con 2 horas de anticipación al arribo del equipo de ferrocarril a la aduana de salida, pudiendo transmitirse hasta 12 horas después. Ok, ahora, una lista de intercambio con la información del equipo de ferrocarril acorde a lo dispuesto en las reglas, ya les había comentado
las reglas generales de comercio exterior en los siguientes datos. La clave del transportista, igual país de procedencia, número de identificación del tren, lugar de entrada y de salida, fecha y hora estimada de arribo, datos del equipo del ferrocarril, volvemos a lo mismo, iniciales, número, tipo y estado, número de los documentos de transporte. Igual, cuando se trate de esa transmisión de las listas de intercambio se ajustarán a lo siguiente. Ya podemos verlo aquí de dos maneras. Tratándose de la entrada de mercancía al territorio nacional, cuando estamos hablando de la entrada de mercancías al territorio nacional, ¿de qué estamos hablando, chicos? De un proceso de importación-exportación. Importación. Importación, sí, ándale, muy bien. No, no se me duerman, chicos, ¿eh? De importación. No los veo. ¿Dónde están que no los veo? Entonces, sí, estamos hablando de una importación, muy bien. Ahora bien, deberá efectuarse, nos dice aquí, este tipo, ay, caray, ya se me fui, a ver, por acá. Deberá efectuarse, como les decía, una vez que el agente aduanal, apoderado aduanal o importador realice la presentación de los pedimentos, ¿sí? Conforme a la regla, pues 3.1.19, al menos 2 horas antes del cruce del equipo de ferrocarril, con lo que se inicia el proceso de activación del mecanismo de selección automatizada. Ya sabemos que este mecanismo, bueno, lo que hace, pues, es verificar, obviamente, de acuerdo a a una selección al azar, ¿verdad? Lo que es la mercancía y toda su documentación. Automatizado, ¿por qué? Porque pues se supone que uno como, en este caso, a lo mejor la persona que está al frente este, de este, de este departamento en donde se encuentra el sistema armonizado, pues no tiene nada que ver, o sea, de hecho nadie tiene que ver con respecto a este sistema, ¿no? Está automatizado, no hay, digamos, inferencia por medio de las personas o no hay cómo influye la persona para determinar, perdón, qué mercancía o qué unidades se va a seleccionar. Ahora bien, una vez que el equipo de ferrocarril cruce a territorio nacional y la autoridad aduanera confirme el arribo del mismo y o de la mercancía conforme a lo establecido en los lineamientos que ya hemos visto también para el despacho de mercancías, y se entenderá activado el mecanismo de selección automatizado enviando electrónicamente el resultado a las empresas concesionarias de transporte ferroviario y al agente o apoderado aduanal. Entonces, fíjense bien, una vez que ya hayan cruzado a territorio nacional, se va a proceder entonces a lo que es, o se va a entender que ya inició mecanismo de selección automatizado. El resultado, obviamente, de esta revisión, pues se les va a hacer llegar electrónicamente, como nos dice aquí, a las empresas, tanto concesionarios ferroviarios, como en este caso al agente aduanal, por parte, nos dice aquí, del SAT o por medio se puede consultar en el portal del SAT. Entonces, como vemos, todo está ligado, de modo que, como vimos en uno de los beneficios, podemos estar enterados en tiempo real de todo lo que ocurre con nuestras unidades, sin estar necesariamente presentes físicamente, ¿verdad? Pero todo lo que ocurre con nuestras unidades en los patios, en las fronteras, en los puertos, ¿verdad? Y esto gracias, pues, a toda la información facilitada tanto por nuestros concesionarios como por los mismos clientes y también en este caso por el SAT por medio del mecanismo de selección. Ahora, y bien, tratándose de la salida de mercancías del territorio nacional, pues se deberá efectuarse posterior a la transmisión del aviso de arribo y antes de que cruce el equipo de ferrocarril para salir del territorio nacional, notificándose al agente aduanal o apoderado el resultado del mecanismo de selección. Una vez que los equipos de ferrocarril salgan del territorio nacional y la autoridad aduanera confirme la salida del mismo, se tendrán por concluidas las formalidades del despacho aduanero. O sea, hasta ahí va a quedar el despacho aduanero, de acuerdo a lo que nos indica. Una vez que la empresa concesionaria de transporte ferroviario transmita la lista de intercambio, la ventanilla digital enviará un acuse de recepción exitoso. Si se dan cuenta, para todo debemos de esperar nuestro acuse. Si no nos llega, es que por ahí algo anda mal, entonces hay que esperar para poder dar el siguiente paso. Si no, mejor es no hacerlo, les vuelvo a repetir, esperar, ver si a lo mejor hay algún problema en el sistema además, pero procuren
hacer las cosas con suficiente tiempo, les comentaba, ¿verdad? Y procuren tener siempre a la mano, antes de hacer el siguiente paso, su acuse de recepción por parte de la ventanilla digital. Ahora bien, documentos necesarios, vuelvo a repetir, para el comercio exterior en el ferrocarril. Todavía lo seguimos viendo. Tenemos aquí la presentación de pedimentos o documentos aduaneros A. Bueno, en este caso vamos a ver una nueva figura que se llama e-despacho o el despacho electrónico o e-despacho, como viene aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Nos dice que los agentes aduanales, apoderados aduanales o quien promueva el despacho aduanero de las mercancías deberá presentar electrónicamente el pedimento debidamente validado y pagado, nos dice aquí parte 2, su aviso consolidado, que ampare las mercancías a despachar a través del servicio web 3 señalado en el presente documento. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a estar continuamente nosotros, y de hecho, para la siguiente sesión les voy a poner ahí unas figuras, unas capturas de pantalla para que sepan exactamente qué es lo que se tiene que llenar en este manifiesto, ¿verdad? Ahí van a encontrar la información de todo completamente, transporte, en este caso pedimento, en el caso de las mercancías también, ahí vamos a poder llenarlo. Y pues por lo mismo se llama manifiesto único, ¿verdad? Porque en una sola aplicación, en una sola sistema, vamos a poder capturar toda esta información. Bien, ahora, la ventanilla digital enviará un acuse de validación electrónico y proporcionará el número de despacho electrónico aduanero, el e-despacho, mediante el servicio web 4. Una vez que ustedes, pues, bueno, en este caso el agente, el apoderado o el que está promoviendo el despacho de mercancías, pues haya presentado el pedimento electrónico, pues ya debidamente requisitado y en este caso, pues, validado y pagado, ¿no? Entonces se hace este acuse de validación y se proporciona, les comento, el número de despacho electrónico aduanero mediante el servicio web 4. Ahora bien, la ventanilla digital enviará correo electrónico a la empresa concesionaria del ferrocarril con la información de las operaciones de comercio exterior presentadas por el agente aduanal. Fíjense bien, ya el agente presentó el pedimento, ya se envió en este caso a la ventanilla digital te enviará un acuse de validación electrónico, con tu número de despacho electrónico aduanero. A su vez, la ventanilla misma digital se va a encargar de avisarle por medio de un correo electrónico a la empresa concesionaria de las próximas actividades de comercio exterior presentadas, en este caso por el cliente, en este caso el agente aduanal, y así como las operaciones, dice, cuya mercancía se encuentre sujeta a inspección por parte de la autoridad distinta a la aduanera. ¿Por qué hay una autoridad distinta a la aduanera o en qué casos entraría una inspección por parte de otra autoridad que no fuera aduanera? En el caso, por ejemplo, pudiéramos, el mismo cliente lo puede solicitar, el mismo comprador puede solicitar que a lo mejor alguno de sus representantes pueda hacer una inspección antes de que se mueva la mercancía o antes, digamos, de que cruce fronteras, ya sea que vaya fuera o dentro de las fronteras, pudiera ser a lo mejor que haya algún tipo de cláusula en donde algún representante, les vuelvo a comentar, del cliente tenga que estar presente. Entonces, es ahí en esos casos como de especiales, ¿verdad? En donde se tenga que hacer otra inspección por parte de la autoridad aduanera distinta. ¿Por qué? Porque muchas veces, y esto lo hemos visto, ¿verdad? Y existen empresas que se dedican precisamente a la inspección de este tipo de mercancías, ¿verdad? Cómo llegó aquí al país, en el caso de las importaciones, cómo llegó, cómo se está dando el trasiego de mercancía hacia su lugar de destino, o en el caso de que fuera una exportación, cómo es que esta mercancía es trasladada, cómo es llevada, digamos, dentro de lo que es el área de embarques, cómo está consolidada o cómo está acomodada. ¿Por qué? Porque acuérdense que pues obviamente cuando hay un daño en alguna en la mercancía, en parte de la mercancía o algún daño en nuestra carga, pues obviamente que todos esos daños, siempre y cuando no hayan sido, digamos, accidentales o algo, que se hayan sido provocados por algún descuido, sobre todo, pues
causan algún tipo de cobro, de multa, o inclusive pues ahí entra lo que es el seguro y demás. Entonces, hay muchas empresas que a lo mejor no pueden estar físicamente al lado de sus mercancías, pero por eso se contratan a otro tipo de empresas de inspección para que estos a su vez pues sean los ojos, ¿verdad? Del dueño de las mercancías y o de los dueños, de los vendedores o de los compradores, ¿verdad? Para que estos también den fe, aparte obviamente de todas esas inspecciones por parte de las autoridades, pero también para que den fe del estado de las mercancías, ¿verdad? Entonces, ese también, ahí entra otro tipo de inspección que no corresponde en sí, ¿verdad? A lo que es un despacho, pero por alguna situación el cliente, ya sea el vendedor o el comprador, pues así lo desean, ¿verdad? Se contempla en contrato y pues tienen que estar ellos presentes. Y ahí sí, pues tienen que estar presentes de manera física. Dice, salida del territorio nacional. Dice, la empresa concesionaria de transporte ferroviario transmitirá un aviso de arribo mediante un mensaje EDI. Aquí es donde les comentaba yo. Estos mensajes EDI son los Electronic Data Interchange, que tienen diferentes, están numerados de diferente manera para darle una especificación a cada uno de ellos. Este tipo de mensaje o este tipo de datos, de intercambio de datos, como su nombre lo dice, datos electrónicos, se van a dar obviamente entre la empresa concesionaria de transporte ferroviario, entre en este caso, el cliente y entre la ventanilla también, ¿sí? Entonces, todos ellos van a tener acceso a estos datos, o más bien a esta plataforma donde puedan ser enviados estos datos para poder dar continuidad al proceso. En este caso, si es de salida de territorio nacional, en este caso sería el proceso de, ¿cuándo es salida? Chicos, ¿no me dejen? Exportación. Muy bien. Si no se me duermen, por favor. Ok. Entonces, nos dice aquí que con la información de los equipos ferroviarios y con el número de documento de transporte asociado a un pedimento, parte 2 o aviso consolidado, presentando electrónicamente por el agente aduanal, apoderado aduanal o quien promueva el despacho de las mercancías a fin de activar el mecanismo de selección automatizada. Bien, una vez que ya se transmitió el aviso de arribo, la ventanilla digital validará que la información transmitida cumpla con las especificaciones técnicas requeridas y enviará a la empresa concesionaria de transporte ferroviario un acuse de recepción exitoso mediante un mensaje EDI. De igual manera, se comunicará a la empresa concesionaria de transporte ferroviario mediante otro mensaje EDI el resultado de la activación del mecanismo. O sea, una es para decir, ¿sabes qué? Tu información llegó completa, ahí está tu acuse de recepción exitoso, y otra comunicación va a ser para la activación del mecanismo de selección automatizada. Dice, a efecto de que la citada empresa realice el acomodo o armado de los equipos ferroviarios acorde al resultado recibido. Y esto lo vamos a ver ahorita en un recuadro, ¿verdad? Cómo es que son los pasos, por ejemplo, en cuanto a la importación, exportación, de acuerdo también, o tomando en cuenta más bien mecanismo de selección automatizada. Para el cruce del equipo ferroviario, la empresa de transporte pues transmitirá la lista de intercambio. También señalado dentro de las reglas que ya lo habíamos mencionado, mediante un mensaje EDI, el cual deberá contener el número de documento de transporte asociado a un pedimento, parte 2 o aviso consolidado. El resultado de la activación del mecanismo automatizado, una vez transmitida la lista de intercambio, se comunicará mediante correo electrónico al agente aduanal, apoderado aduanal o a quien promueva el despacho de las mercancías. Es decir, también en este caso el agente va a poder estar enterado por medio de un correo electrónico, cómo fue o cómo se dio mecanismo de selección automatizada, y obviamente pues saber los resultados como ya lo habíamos visto anteriormente. La operación de comercio exterior cumplirá con las formalidades del despacho aduanero una vez que el personal de la aduana confirme la salida del equipo ferroviario y o de la mercancía. Aquí en el siguiente recuadro viene todo como que un poquito más, más fácil. Mande. El documento ese EDI solo aplica para el ferrocarril. No, EDI no es un documento, es un mensaje electrónico, o es un sistema que ellos manejan como si fuera, ¿qué les puedo decir? No como un tipo chat, ¿verdad? Pero digamos que es un sistema que ellos de manera interna, ¿verdad? Solamente los puros involucrados manejan para que puedan estar, digamos, enterados, o para poder dar
los siguientes pasos, ¿verdad? Como vimos hace un momento, en cuanto a la concesionaria, da la información, vamos, a ver, voy a recorrer aquí la ventana. En cuanto a que la empresa concesionaria da la información, ¿verdad? De un, avisa que va a arribar un, emite más bien un aviso de arribo mediante un mensaje EDI para que se sepa, ¿verdad? De los equipos ferroviarios y el número de documentación, obviamente, asociadas a un pedimento. Esta, a su vez, la va a recibir la ventana digital y la ventana digital va a emitir otro mensaje EDI, que así se les conoce. Si se dan cuenta, por ejemplo, el primer mensaje que envía la empresa concesionaria es un EDI 358, ¿verdad? Posteriormente, la ventanilla digital va a mandar otro mensaje EDI 355 para informarte que toda esa información por parte de tu aviso de arribo se recibió y está completo. ¿Para qué? Para poder dar paso a al mecanismo de selección automatizada, el cual también te va a llegar por medio de un mensaje EDI. No son correos electrónicos, vuelvo a repetirte, son como comunicaciones internas, es como un tipo chat que manejan ellos de manera interna, en donde se dan a conocer todo este tipo de pasos para saber la secuencia, ¿verdad? No es tanto, como les digo, un documento en sí. Pero sí es importante, como les digo, para que puedan ir de un paso al otro. Ahora bien, ya de una manera, no sé si te contesté tu duda, Damaris. Sí, sí. Ok, Es que perfecto. como yo estuve en la aduana haciendo mi servicio social, pero a mí me tocó ver más o menos todo eso, pero en tráiler. Que le contestábamos a la BUSTEN, que le mandábamos su correo a la aduana, que la aduana llevaba su pedimento impreso, o sea, nos llevaba dos, uno para administración arriba y otro para archivo. O sea, más o menos sí me doy la idea de lo que está queriendo usted decir. Sí, Solo que como yo no había visto eso de EDI, dije, entonces nada más aplica para ferrocarril, porque a mí no me tocó en carga. ok. De hecho, te digo, toda esta información básicamente está en las plataformas gubernamentales, perdón, y es relativamente nueva, o sea, bueno, para carga ferroviaria. Te estoy hablando que a partir del 2018 empezaron la transición. Apenas en junio del 2020 se empezó ya a aplicar en la aduana de Nuevo Laredo. O sea, es relativamente nueva, la verdad. Y por lo que veo en la misma plataforma se va a implementar de a poco también en todos los demás tipos de transporte para carga. Sí, pero específicamente, como les digo, este manifiesto único es muy nuevo. Les debo repetir, apenas este año se puso en vigor ya en la aduana de Nuevo Laredo, en junio del 2020, si no me equivoco. Es cuando ya empezaron a adaptar esta aduana a este tipo de procedimiento con respecto al manifiesto único. Bien, entonces les decía, los documentos necesarios para el comercio exterior en el ferrocarril cuando se trata de salida del territorio nacional, pues sigue estos siguientes pasos: el documento de transporte, el despacho electrónico, que yo lo vimos que lo realiza en este caso la ventanilla digital, el aviso de arribo, ¿verdad? El despacho aduanero, la lista de intercambio y la liberación de la mercancía para que finalmente pueda salir del país. O en los siguientes pasos también podemos ver que la empresa ferroviaria transmite la información del documento de transporte a la ventanilla única, como lo habíamos visto. El agente aduanal presenta los pedimentos electrónicamente a la ventanilla única a través del despacho electrónico, lo que conocemos o lo que vimos ahorita como e-despacho. La empresa ferroviaria transmite la información del aviso de arribo, lo que también acabamos de ver. La mercancía se presenta al despacho aduanero de acuerdo a tomando en cuenta también lo que es el mecanismo de selección automatizada, ¿verdad? Y la empresa ferroviaria pues transmite la información de la lista de intercambio para posteriormente pues hacer la liberación, en este caso del equipo. Chicos, los veo a la siguiente sesión. Ya no me queda mucho tiempo. Ahorita se les manda la invitación para que estemos al pendiente para esto último. Gracias, chicos.